Hola, ¿qué tal, cinéfilos y cinéfilas? Sean todos bienvenidos una vez más a Cineparchados. Hoy quiero hablarles de uno de los blockbusters más esperados del año. Una de esas producciones que desde su primer anuncio prometía volvernos a la emoción, la adrenalina y el asombro que nos cautivó hace más de 3 décadas. Hoy les comparto mi opinión sobre Jurassic World Rebirth, una aventura de ciencia ficción dirigida por Gareth Edwards, el mismo detrás de películas como Godzilla y Rogue One, acompañado de un reparto estelar encabezado por Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey y Rupert Friend, entre otros. La sinopsis de esta nueva entrega nos sitúa en un mundo posterior a los acontecimientos de Jurassic World Dominion. La Tierra, aunque alguna vez fue un paraíso para los dinosaurios, ya no es un entorno viable para su supervivencia. Las pocas especies que quedan se refugian en ambientes aislados en las regiones ecuatoriales, donde las condiciones climáticas recuerdan a las de su era prehistórica. Pero aquí es donde la trama cobra un giro distinto. Tres criaturas gigantescas de este ecosistema tienen en su ADN la clave para crear un medicamento revolucionario que podría transformar la medicina humana. Sora Bennett, interpretada por Scarlett Johansson, es una experta en operaciones encubiertas, que lidera una misión secreta para obtener ese valioso material genético. Sin embargo, la operación se complica cuando se cruzan en su camino los miembros de una familia cuyo barco ha naufragado por culpa de dinosaurios acuáticos. Juntos terminan atrapados en una isla prohibida, hogar de un antiguo centro de investigación del mítico Parque Jurásico. Allí, entre selvas exuberantes y criaturas letales, se enfrentarán a un descubrimiento tan sorprendente como oscuro, algo que ha permanecido oculto durante décadas y que podría cambiarlo todo. Espero que no sean raptores. Si son raptores, los más peligrosos se quedaron aquí. Suena prometedor, ¿verdad? Y créanme, Jurassic World Rebirth era la película que más esperaba ver este año. Y aclaro de entrada que esto es solo mi opinión personal, no una verdad absoluta. Habrá personas a las que sin duda les haya gustado, y eso está perfecto. Pero yo estoy aquí para compartir lo que sentí al ver esta película, y lamentablemente no puedo evitar pensar que es una producción que pudo dar muchísimo más. La película se siente como un producto que no toma riesgos, que se queda estancada en la zona de confort y termina por ofrecer más de lo mismo, solo que contado desde otro ángulo. Lo que debía ser una reinvención de la saga se convierte en una especie de refrito, una mezcla de ideas que ya hemos visto antes y que no logran atrapar ni emocionar realmente. Es en pocas palabras una película desperdiciada, que se conforma con ofrecer galles visuales para un público que ha seguido esta franquicia durante más de 30 años, pero sin la valentía de ofrecer algo nuevo o memorable. En varios momentos uno puede notar claramente que había espacio para construir una narrativa más sólida, para aprovechar mejor los acontecimientos y los dilemas que plantea la historia. Sin embargo, una y otra vez la película decide irse por el camino más simple y predecible, dejando la sensación de que todo está demasiado calculado y sin alma. La historia se percibe dispersa, desconectada, sin un hilo conductor fuerte que mantenga la atención o el interés. Algunas de las situaciones francamente rayan en lo inverosímil, incluso para los parámetros de una película de ciencia ficción y aventura. Hay decisiones de los personajes que no tienen sentido, momentos que se sienten forzados y secuencias que parecen más diseñadas para un tráiler que para la coherencia interna del relato. Ay, no, ¿qué son esos? En cuanto a las actuaciones, todas se mantienen dentro de los márgenes de lo correcto, sin brillar especialmente. Scarlett Johansson logra sobresalir un poco gracias a su carisma y presencia, pero ni siquiera ella puede elevar un guión que simplemente no le da espacio para lucirse. Mahershala Ali y el resto del reparto cumplen, pero sin dejar ninguna escena que uno pueda recordar con emoción o admiración. Y hay algo que personalmente me parece un error grave, la decisión de mostrar tantos adelantos antes del estreno. Prácticamente todo lo impactante de la película ya lo habíamos visto en los trailers, dejando muy poco margen para la sorpresa o la novedad. Esto convierte a Jurassic World Rebirth en un producto aún más predecible y por momentos aburrido. Es como si te contaran el final de la historia antes de verla, y eso para una película de aventuras es fatal. La música, compuesta con claras reminiscencias al inolvidable tema de John Williams, cumple su función. Tiene ese aire épico, nostálgico y aventurero que uno espera de la saga, pero al no estar acompañada por escenas realmente memorables, la banda sonora se queda en el terreno de lo correcto, sin lograr conmover o impresionar. Ahora bien, si hay algo que no puedo negar es que los efectos visuales son excepcionales. Los dinosaurios lucen espectaculares, imponentes, intimidantes y perfectamente logrados. Son sin duda alguna lo mejor de la película. Sin embargo, incluso en este aspecto siento que la historia se aprovecha a sus criaturas. Los dinosaurios mutados que deberían haber sido las grandes estrellas del clima aparecen muy poco y sin el protagonismo que merecían.
en un escenario donde todo ocurre en una isla infestada de estas criaturas. Resulta poco creíble que su presencia se limite a momentos puntuales y no sean el verdadero eje de la atención. Al final del día, Jurassic World Revivir es una película visible, sí, entretenida en algunos pasajes, pero que no ofrece nada nuevo ni valioso a la saga. Se conforma con entregar la típica historia de un grupo que se entra en una isla peligrosa y sale victorioso, repitiendo fórmulas y escenas que ya hemos visto en entregas anteriores, como si fuese una compilación de lo mejor de la franquicia, con algunos detalles extraídos de los libros. Para algunos espectadores seguramente será una película entretenida con la que pasar un buen rato. Al fin y al cabo, los dinosaurios siempre tienen ese atractivo visual que cautiva, pero no puedo dejar de pensar en lo que pudo haber sido y no fue. Una producción que pudo dar un salto evolutivo en la narrativa de la saga, y en lugar de eso eligió permanecer atrapada en el ámbar de lo conocido y lo seguro. Por todo esto, yo a Jurassic World Revivir le doy una calificación de 6 sobre 10. Una película que se deja ver, pero que difícilmente dejará huella en la memoria de los fans. Y ahora quiero saber qué piensan ustedes, cinéfilos y cinéfilas. ¿Ya la vieron? ¿Están de acuerdo conmigo o les gustó más de lo que esperaban? Déjenme saber sus opiniones en los comentarios, que los leo siempre. No olviden darle like al video, suscribirse al canal para seguir compartiendo esta pasión por el cine. Y por supuesto, ser parte de este parche cinéfilo que cada día crece más. Nos vemos en el próximo video, aquí en Cine Parchados, porque el cine siempre es mejor cuando se comparte. Sin más, nos vemos y hasta la próxima. Chao.